O sea, nosotros, ¿por qué gritamos la Tierra es plana? Porque a nosotros al principio nos insultaban, nos trataban de imbéciles, de idiota. Obviamente que yo ya fui al colegio y ya sé que la Tierra es esférica desde el sistema educativo. No es que nací siendo terraplanista. Lo que me di cuenta es que la cosmogonía terraferista no es mía. No es mía, no es propia ni es original. Me la impusieron en el sistema educativo cuando tenía 5 años, mintiéndome, diciéndome que solamente tenía 5 sentidos, que nunca iba a ver la curvatura ni sentir el giro de la Tierra, y no me podía yo plantar frente a la autoridad, porque tenía 5 años hasta los 12, en un sistema de adoctrinamiento jesuita, que es el colegio, creado bajo la idea del ejército prusiano, que fue cuando los jesuitas fueron a Prusia a ordenar el servicio militar. Por eso en el aula te paraba, pedí permiso para ir al baño, antes te pegaban, ¿no? Te mataban a palo adentro de un colegio, etcétera, porque es trauma. Entonces yo, después de 35 años y haberme comido la serie de alienígenas ancestrales y haberme realmente dolido bastante cambiar de cosmovisión, hoy la agradezco, lo que trato de buscar es tener una cosmogonía propia. ¿Qué es la cosmogonía? El software con el que vos vas a crear. Hoy lo que tratamos de hacer es lo que dice Dalí, gritar para que nos escuchen, de alguna manera. Y al mismo tiempo, cada vez que uno va a un canal que es invitado con esta buena aventura, los suscriptores de ese canal, como decía ahí Dalí, se van a enterar, van a ir a su casa, tal vez agarren el diccionario para poner la palabra cosmogonía, pero si no agarran Google, porque Dalí no nació en la época que nosotros nacimos. Y la idea es que cada uno forme, al menos si vos querés vivir en una tierra esférica, que no vas a experimentar y querés creerte que venís del mono, al menos hacelo no por adoctrinamiento, sino por convicción, porque lo estudiaste, lo pusiste a prueba y te cerró la idea. A mí no me cerró esa idea, jamás me cerró. Y hoy tengo las herramientas para cuestionarlo. Pero es una temática muy interesante que si no tuviera ni pies ni cabeza, si yo me pongo a defender una tierra triangular, no duro 2 horas en YouTube. Si este tema lleva más de 20 años en la modernidad al menos, yo en lo personal más de 10, y cada vez me ha tocado tener que hasta defenderlo a la televisión pública, y ves del otro lado una reacción también muchas veces de enojo, es porque algo hay. Si no hubiera nada, si fuese una cosa tomada de los pelos, no sucedería el choque de debate que hay. Es porque mucha gente sabe que demostrar, no calcular ni matematizar, sino demostrar físicamente que la Tierra es una esfera que gira alrededor del Sol, a la fecha de hoy nunca se pudo hacer de forma física. Te lo siguen mostrando en una televisión desde los estamentos gubernamentales como agencias espaciales. La experiencia personal y en términos de mecanismos físicos, hasta el propio Albert Einstein tuvo que decir que el sistema copernicano y ptolomeico no había ninguna diferencia, era simplemente desde donde uno se paraba en un eje de coordenadas. No es tan fácil demostrarse a sí mismo que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol. Si no tuviera sustento, esto no hubiera durado más allá de 6 meses. Y llevas no, ya totalmente. 10 años. Y lleva toda la discusión de la humanidad. El tema en sí es desde los comienzos de Sumeria hasta la fecha de hoy, sigue la misma discusión. El tema obviamente, de la cúpula, ¿no? De lo que se denomina la cúpula dentro de la Tierra plana, porque hay varias interpretaciones. Creo que la que nosotros hemos logrado tiene bastante de condimento físico real, más allá de una parte interpretativa, a diferencia de otra gente que lo toma demasiado, tal vez, en cuestiones de fe, ¿no? Y una cúpula desde un relato mítico, sin tal vez encontrarle lo que nuestra cosmovisión actual exige, que es un poco más de la cuestión científica. El tema del cinturón de Van Allen, que me dijeron, pregúntale a Irú de una vez el tema de que cómo se puede explicar el cinturón de Van Allen en una tierra plana, porque se dice que no se puede pasar, sí. Que es una mentira, que entonces, por ejemplo, aquí yo leí que, por ejemplo, se puede pasar por zona de menos densidad, pero por pocos minutos. Entonces, ¿cuál es el conflicto del cinturón de Van Allen y por qué esto es imposible? ¿Y cómo se puede explicar en la tierra plana? Y esta carátula que dice la cúpula comienza con un cohete oficial de una empresa contratada por la NASA que manda lo que se conoce como un sounding rocket. La empresa se llama Up Aerospace y manda un sounding rocket a 120 kilómetros de altura. Y ese sounding rocket a 120 kilómetros de altura, donde no se ven las estrellas, donde el horizonte sigue estando a nivel, donde se ve una circularidad por una cuestión de límite óptico, muestra una temperatura que es de menos 454 grados Fahrenheit, que es prácticamente el cero absoluto. El cero absoluto en ciencia
la ciencia moderna es un descubrimiento del siglo XX, da lugar a lo que se habla en una charla TEDx, que es la superconductividad y lo que es los supergases, que significa básicamente lo que es el helio 3 y el helio 4 de lo que está compuesto nuestro sistema cerrado, donde las cosas ahí pueden generar superfluidez y donde las cosas ahí pueden levitar. Eso que vos ves ahí es la Luna. Y eso que vos ves ahí es un campo magnético y eso es lo que hacen nuestros planetas, nuestras estrellas y nuestro Sol. Y hay un límite que está compuesto por una superfluidez de gases enfriados casi al cero absoluto donde se cristaliza. Lo podamos explicar y comparar con el cinturón de Van Allen, porque esto me llevaría, para explicarlo bien, unos 30 minutos. ¿Cómo se explica el sistema cerrado, entre comillas, cúpula, dentro de la Tierra plana y qué relación tiene con no solamente el cinturón de Van Allen, sino las operaciones militares que dieron lugar al cinturón de Van Allen? Porque la gente habla del cinturón de Van Allen, pero ¿por qué se habla del cinturón de Van Allen? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el almirante Byrd va a la Antártida, se crean las operaciones High Jump, Deep Freeze, y cuando vuelven de la Antártida, Estados Unidos y Rusia conducen dos operaciones oficiales, que solamente te voy a adelantar el nombre para que veas que es oficial, Operation Fishbowl, la operación Fishbowl, que acá la podés ver, es una operación en donde se disparan bombas de hidrógeno a 80 kilómetros de altura, tratando de romper si había o no un domo. Si realmente había un domo, lo querían romper. Okay. Y los rusos hacen lo mismo. No pueden, ¿vos sabés lo que significa fishbowl? No, fishbowl significa pecera. ¿Qué es una pecera? Es esto. Esto es una pecera. Ellos saben que nosotros estamos adentro de una pecera. Por eso somos la era de Piscis. Nosotros somos un sistema cerrado. Y ellos, sabiéndolo, cuando quisieron escaparse por la... Ellos, después te lo puedo contar bien, pero el ser humano excavó hacia abajo. Solamente 12 kilómetros. No pudo excavar más. Supuestamente el radio de la Tierra tiene 6.000 kilómetros. O sea, llegamos al 0,02%. Y ya sabemos que hay un núcleo y esto y aquello. Biribiri. No pudieron ir para abajo, quisieron ir para los costados, se toparon con la Antártida. Dijeron, bueno, tenemos que ir para arriba. Esa es la operación Paperclip, Wernher von Braun. Acordate que Wernher von Braun es el que le dice a su secretaria está con Green, con el doctor Green, y la secretaria dice, the last card is a fake alien invasion, y se lo dijo Wernher von Braun. Palabras del propio Wernher von Braun, que supuestamente es el padre de la cohetería que llevó al ser humano a la Luna. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando no pueden salir hacia los costados de la Antártida, intentan ir para arriba. Después del 50 es donde se crea la NASA y las agencias espaciales para limitar el acceso civil al espacio o a la investigación. Y antes de eso, ellos conducen dos operaciones, una que es la Fishbowl, o sea, la operación de la pecera, que es esto que está acá, donde tiran las bombas, y fíjate que a las explosiones le llamaban Starfish Demos. O sea, generaban como una estrella de mar cuando las bombas explotaban y generaban todas formas muy exóticas, como si se estuviesen encontrando con un estado acuático, las aguas de arriba, que figuran en el Génesis bíblico. Que si toma esa... Si Biglino toma literal, como toma literal el resto del Viejo Testamento, toma el Génesis literal, tiene que decir, bueno, acá literalmente dice que estamos en una tierra plana, estacionaria, cubierta por un domo. Pero bueno, eso se lo dejamos a Mauro. Y la otra operación que viene después de esta es la operación del Señor. O sea que estamos dentro de la pecera del Señor, que es la operación Dominique. Y Dominique, de ahí viene domingo, significa el Señor. Y esta es la operación final en donde ellos lanzan estas superbombas, ya diciendo, bueno, a ver que se rompa todo. Y como calientan la ionosfera, se dan cuenta que la ionosfera, al calentarse, se vuelve un espejo. Después de esto, inventan las telecomunicaciones satelitales, que no es más que un rebote a la ionosfera. La calientan y hacen un rebote ionosférico. Y de acá viene el famoso y querido agujero de la capa de ozono y el cinturón de Van Allen. Después de estas operaciones, es que aparece este científico llamado Van Allen, porque no es Van Allen, es Van Allen, que a través de estas operaciones dice, tiene que haber un cinturón. O sea, no puede ser que una bomba nuclear que explota a 80 kilómetros de altura
no sea succionada por el vacío del espacio, porque físicamente, si nosotros vivimos en el vacío del espacio, que el vacío del espacio está a presión cero, si yo tengo un sistema de alta presión, se equilibra con un estado de baja presión. Si yo agarro una cacerola, le pongo una tapa, el agua hierve, genera presión. Si yo saco la tapa, automáticamente se tiene que equilibrar porque eso es la termodinámica. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros explotamos bombas a 80 kilómetros de altura y el hongo nuclear se empieza a expandir hacia los costados y nos sigue saliendo para arriba? Ahí hay algo. Ahí hay algo que no deja salir la energía. Y entonces ese es el famoso cinturón de Van Allen, que después se cita el cinturón de Van Allen con el tema del viaje lunar, ¿no? Y se lo intenta llevar a otro campo. Pero la realidad es que estamos en un sistema cerrado. Entonces todo esto tiene que ver con el tema de la cúpula, los estados de superfluidez, superconductividad, electromagnetismo, etcétera, etcétera. Me encantó, en realidad, es decir, a mí toda esta información es relativamente nueva y me dan ganas como que de seguir investigando porque todo lo que dijiste es súper lógico. Es decir, no hay nada sacado bajo la manga. Y esa era la intención de traerte aquí en este canal, porque no te lo estás sacando bajo la manga y todo está súper lógico y todo sustentado. Entonces, como que cualquier persona, wow, me parece como que súper coherente lo que me estás comentando. Mirá, fíjate que acá tenés un documental que se llama 36 detonaciones nucleares atmosféricas que dieron lugar al proyecto Dominique, y ves que acá se forma un hongo, como una dona, pero que se expande hacia los costados y no puede seguir subiendo hacia arriba, que esto fue en 1962. Después de esto se creó la NASA. Y bueno, se creó en el 57, se llamaba la NAAC, pero acá termina de decir, bueno, restringamos el acceso civil al espacio, restringamos el acceso civil a la Antártida, y ningún civil tiene tecnología para perforar, porque por más que quiera perforar, más de 12 kilómetros no puede. Así que el resto le contamos nosotros cuentitos del espacio exterior y Hollywood hará el resto. Yo todo lo que les conté hoy, en términos de la parte de lo físico, es totalmente accesible con documentos que vos los buscás y los vas a encontrar. Después, si querés, yo te toqué una parte que tiene que ver más con la cosmovisión, la cosmogonía, vos me preguntaste el por qué, etcétera, etcétera, y eso, utilizando información real, porque nadie puede negar que la doctrina copernicana después fue seguida por los jesuitas, que los jesuitas es la orden más peligrosa que tiene el Vaticano en términos científicos, etcétera, etcétera. Yo te di una interpretación. Esa es mi interpretación. Otra persona podrá hacer otra interpretación. Pero en términos físicos, lo que yo mostré hoy acá es lo que puede encontrar cualquiera, desde los documentos oficiales hasta la propia experimentación. De todas maneras, ya te digo, una observación a larga distancia que desmiente el barquito que desaparece y sabiendo que el agua siempre está a nivel y no se curva, de ahí ya puedes tirar bastante con respecto al tema de la forma de la Tierra, ¿no? Vamos, Ciru dice, verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron, y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.